¿Qué tranza, banda? Bienvenidos a nuestro episodio número 48 de Por Nation Clavel, en el cual vamos a estar hablando de K-pop, el fenómeno y lo que hay detrás. ¿Cómo están, banda? ¿Cómo les fue esta semana? Bien, Beto, todo bien. Bueno, pues bien dentro de lo que cabe, ¿no? Todo bien. Sí, Igual todo chingón, Todo mejor, chido, mi carnal, todo la chido. verdad. chingón, Qué bueno, chingón. qué bueno. Como pueden ver, hoy tenemos casa llena. Sí. Tenemos a Axel, a Andrés y bueno, a Víctor que ya se quedó de planta con nosotros. Lo decidimos de forma Chingón. unánime Sí, y se pues acabó, ya se acabó el programa pasado y creo que los tres comentamos como ya que se quede, ¿no? Entonces, le No, preguntamos. cuando me dijiste exactamente. yo acá con ojos de corazón, carnal. Sí, de hecho el Beto me ganó el comentario porque lo puse así en el WhatsApp. Dije, no mames, yo lo quería decir primero, güey. Qué poca madre. Y yo acá, Pero bueno, pero bueno, el día de hoy también tenemos a Juanita Caballero y a Carla Jael para hablar de este tema. Bienvenidas, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten hoy? Bien. Bueno, pues yo he estado mejor, la verdad. O sea, no me quejo, pero no, todo bien. Ay, Un qué bien, bueno, qué bueno. un bien pandémico, ¿no? Sí, ya, ya no Sí. se aguanta la vibra, la verdad. Carlita, ¿tú cómo estás? Yo también ya, terminando el semestre, ya más relajada, ya. ¿Tú ya terminaste la carrera completa, Carla, o también te quedas por unas Obvio. materias? Ay, ¿qué ¿Sí? pasó? No, yo Es ya No, pues Carla. terminé. sí. Y Juanita así de chido, chido, cuando Pero bueno, no sé si quieran presentarse antes de comenzar el tema para hacer la introducción Vas, y Juanita. de Juanita, creo que se Juanita, trabó, Creo que ya se trabó. ajá. se murió. Vas, Ah, ya, Carla, ya, ya. empieza. Ah, Juanita, ¿Ya? preséntate. Nah. Ay, y se trabó. Sí, sí. Ajá, un Está poquito. lloviendo, está fallando. Pues bueno, me llamo Juanita, tengo 21, ya voy a cumplir 22 en como un mes, tal vez. Am, Estudio Ciencias de la Comunicación. Am, y pues empecé a ser fan de BTS en cuarentena, básicamente fue mi escape, lo que me ayudó a sobrevivir la cuarentena, la verdad. Y aparte lo encontré de forma muy rara, pero pues esas son cosas ya que no está bueno mencionar porque cosas de fanfic de gente rara, pero pues ya todo bien en general, pues ya. Ok, Carla. Bueno, yo soy Carla, tengo 22 años, también estudio comunicación, pero me estoy especializando en publicidad y, y yo entré en el K-pop hace más o menos 10 años, cuando iba en la Vale. secundaria más o menos. Y yo Vale. empecé porque vi un grupo en Facebook de una chica que era amiga mía y compartió un video y escuché por primera vez esa canción y dije, wow, de aquí soy. Y así es, ya llevo 10 años con esto. Entonces, Qué chido, sí. Y bueno, antes de entrar al tema de preguntarle a Axel por qué se le ocurrió, recuerden nuestras redes sociales, Facebook, Streets of México, los retratos de Titi, Maca Studios, mi canal de YouTube, Psycho HB. Víctor, ¿no quieres mencionar ninguno? no, sí está muy chido, carnal. Muy chido. Carla, Juanita, ¿quieren mencionar alguna red social de ustedes? Bueno, pues mi Instagram y mi Twitter es mala x onda, y ya, suficiente. Y mi Instagram es carla.jail. Va, va. perfecto, los agregamos en la descripción. Y pues nada, Axel, ¿nos comentas cómo es que te surgió la duda acerca de este tema?
Sí, cabe decir que no le hemos entrado a ninguno de estos temas, pero noto que hay una inquietud de varios de nosotros por entrarles y quizá este sea el primero en el que tratemos una temática de este tipo. De este tipo quisiera ser más específico a qué me refiero, ¿no? Que son temáticas ajenas que tienen que ver con la cultura oriental contemporánea y, y pues nada, o sea, que nos parece interesante porque hemos hablado de muchos otros temas que quizá justo no nos tocaron a nosotros mientras estábamos creciendo y pues ya no nos podemos considerar parte de esa juventud y por eso pues nuestra revisión, ¿no? de los temas. Pues a la gente quizá no le hemos contado que hicimos un intento incluso de un podcast así, como para conocer la cultura japonesa, no se logró muy bien, pero pues este es entonces nuestro ingreso a este tipo de temas. Y pues tenemos planeados otros, y nada, como parte de esa rama que habíamos abierto para el podcast, a mí se me ocurrió este. Yo, ¿qué he observado, mano? Que gente muy crítica, ¿no? Con la que yo convivo, porque pues de entrada ser joven y no ser radical, estudiando en una facultad como en la que a mí me toca estar, tengo la suerte o la poca suerte de estar, ¿no? Pues sería absurdo, ¿no? Creo que yo noto cómo todas y todos se van radicalizando conforme avanzan en la carrera. Pero noto que esa gente que es muy radical y muy crítica, pues es muy fan de una cuestión llamada K-pop, ¿no? Que yo si la veo así de lejos, pues me parece algo, pues como el pop, ¿no? O sea, algo con lo que yo no vincularía con la rebeldía y demás. Entonces, bueno, eso me ha llamado la atención. Y en el caso de Juanita, que pues hemos trabajado juntos el último semestre y somos compas desde antes, me llamó la atención de manera particular, quizá justo a partir de la pandemia. Yo no sabía que le gustaba a partir de la pandemia, pero por ejemplo noté como que en un punto se había desvelado, o sea, una noche sin dormir por ver no sé si es un en vivo o un especial, ¿no? De BTS. También Rebo, que ya ha estado aquí en el podcast, pues de repente en clase hablaba como para ejemplificar de esto del K-pop y decía a mí me gusta y demás. Y yo intenté como explorarle y dije, pero pues no le entiendo. Entonces quizá de ahí surge la primera inquietud por saber más, ¿no? Sí, bueno, en mi caso igual, yo también lo estuve explorando hace aproximadamente un año, justamente antes de irme de viaje a Japón, cuando yo no sabía distinguir entre la diferencia entre japonés y coreano, ya después ya supe distinguirlo y ya supe cuál era el J-pop y cuál era el K-pop, pero yo sí me puse a explorarlo un poquito y la verdad es que sí, hubo varias ahí bandillas que me agradaron. No me clavé tanto, sí, o sea, sí me clavé, pero no me clavé tanto como con el J-Rock. Pero sí le metí al K-pop. Y la verdad es que sí me gustó, pero también me informé de varias cosas demasiado turbias, ¿no? Ahí muy raras, muy raras, que estaremos divagando en este tema. Esta vez. Cosa que yo no estoy diciendo que sean reales, no sé, desconozco si sean reales o no. Pero sí hay cosas bastante raras. No sé si Juanita o Carla nos quisieran dar una introducción acerca de lo que es el K-pop, quien Ok. quiera. Básicamente el K-pop es el pop coreano, pero se distingue del pop que podemos escuchar de Estados Unidos o incluso del de México por varias cuestiones. Una de las principales es como la estructura de las canciones. No son tan planas como suelen ser en inglés, sino que tienen como estos twists y pareciera que son como diversas canciones que las juntaron. Y aparte de eso, usan como otros eh, característicos que son las coreografías y elementos visuales como la ropa, el maquillaje o los accesorios. Estos artistas se denominan idols, como si lo tradujéramos al español, ídolos, como los que podríamos ver en una iglesia. Y quienes siguen a estas personas, estos artistas, se les llama fans, igual como siguiendo esto de la religión. Eh,
¿qué otra cosa? Estos fans tienen nombres dependiendo del grupo que siguen y es una cosa muy, muy extensa. Sí, que incluso hasta llegan a tener como banderines, ¿no? O sea, yo cuando fui por allá noté, hubo un concierto tanto de idols como un concierto ya de rock y se diferenciaba se diferenciaba el tipo de consumo que se estaba generando ahí por la bandera que llevaban, ¿no? Porque unos eran para las idols y otros eran para la banda de rock, con el color y con el logo pues de la banda, ¿no? Entonces desde ahí dije, órale, o sea, sí, sí, están en el mismo lugar, están conviviendo en el mismo lugar, pero sí se están distanciando por el banderín que traen. Como emos y punks en los sillones, ¿no? Algo así. Y es como un poco más allá, porque no solo es como los banderines, sino también tienen unas cosas que se llaman light sticks, que son justo como en nuestros tiempos o tal vez en sus tiempos era como el encendedor. Y ahora con esto del K-pop son como palitos con luces, Ah, pero con luz. tienen un estilo pues característico para cada grupo y aparte tienen como un color específico cada grupo. Entonces es muy, muy distintivo eso. Sí, 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 está bastante interesante. Juanita, ¿tú nos quieres dar tu punto de vista acerca de eso? Pues sí, o sea, también algo que estamos comentando es el hecho de que como a los idols específicamente como que los traen como con una vara muy muy alta de que pues básicamente tienen que ser estos seres perfectos, que no tienen que hacer nada, así como se podría decir que los cancelan, ¿no? En cierta parte allá si llegan a hacer algún mal y demás, porque un ejemplo fue de que salieron en pandemia y ya de ahí como que ya les estuvieron tirando un montón de hate y de que pues como tan irresponsables y así, ¿no? O sea, básicamente como que les digo como que esa cultura de la cancelación allá con los idols es demasiado fuerte porque Corea como que sí, o sea, son como el estandarte de lo que debe de ser el coreano perfecto, ¿no? O sea, en sociedad principalmente. Eh, Porque la sociedad coreana es como muy tradicional, pero al mismo tiempo es como muy nueva recientemente. O sea, bueno, a ver, Carlos. Fíjate que eso me llamó mucho la atención de cómo los van perfilando, ¿no? A estos chavos, ¿no? Van buscando así como su perfil, incluso los someten a cirugías, tienen que ser así físicamente perfectos, ¿no? Todo ese desmadre. Y eso me llamó mucho la atención con un artículo que nos mandó Víctor, en donde pues ya se sale mucho de ese estilo, ¿no? O sea, no esperarías que esos güeyes pudieran hacer lo que lograron, ¿no? En ciertas situaciones, ¿no? Como boicotearle a lo mejor este, una conferencia a Trump o hacer un desmadre en España, ¿no? Creo que bailar en la tumba de Franco, o sea, varias cosillas, ¿no? Eso está como interesante, ¿no? De cómo se salieron de ese estereotipo de güeyes como muy perfectos que estaban perfilados para hacer que todos los coreanos aspiraran a eso, ¿no? A ser güeyes muy perfectos, pero en la realidad pues se convirtió en subversivos, ¿no? Que incluso, bueno, no sé, Sí, ahí no sé si es en el K-pop o en el J-pop, pero que ni siquiera pueden tener pareja, ¿no? O sea, que si los ven con una persona externa, es decir, a un hombre con una morra, significa que ya está saliendo con ella y viceversa, ¿no? Y ya los cancelan por completo, ya los mismos fans dicen, no, güey, ya. O sea, yo ya no puedo ser fan de esa persona, de esa banda. Han llegado como a muchos extremos. En el caso específico de un grupo que se llama Super Junior, uno de sus miembros decidió casarse antes de irse al servicio militar obligatorio, pero como que su propia empresa organizó toda la boda y
fue como super express. Y cuando salió del servicio militar, dijeron que ya lo querían fuera del grupo, que ya nunca más iba a promocionar porque las fans se sentían como, no sé, como ¿Visionados? sí, Traicionadas. traicionadas de que su idol no les haya dicho que se iba a casar, ni que les haya dicho antes que tenía novia. Okay. Sí, también es algo que suelen hacer mucho pues estas empresas, de que cualquier escándalo como que no les permiten promocionar nada. Ellos normalmente el K-pop saca muchísimo contenido, o sea, saca videos, un montón de canciones, imágenes, o sea, como que te bombardean con contenido. Entonces, este problema que tienen es de que los quitan completamente de todos estos videos o en vivos que hacen, solo como pues los está castigando técnicamente la misma empresa. Y en esta parte de que las fans lo sienten literalmente como si fueran suyos, o sea, como si fueran sus parejas o cualquier cosa, y ahí la realidad es de que les dan más importancia a los fans que incluso pues a los mismos idols, que pues no les permiten tener parejas ni nada de eso. Los que pueden ser hasta intercambiables, ¿no? Podríamos decir que por eso tiene preferencia el consumidor, ¿no? Frente al idol. Total, se lleva otro tiempo y se fabrica otro, ¿no? Pero la estructura como de que no debe trastocarse, ¿no? Y en este caso, pues, darle prioridad al fan, Al consumista. o bueno, no sé cómo se llama, ¿no? Ahorita sí me siento bien raro con los términos y todo, cabrón, ¿no? O sea, es así como una pieza intercambiable, ¿no? El idol, así como pues, ¿no? O sea, ya te casaste o dijiste algo que no, saliste algo que no, pues el que sigue, ¿no? Y parecería que sí vienen ahí detrás, ¿no? Como en la incubadora de idols, pues el que sigue, ¿no? Casi, casi, o algo así. Sí. Sí. Sí, los trainees. ¿Qué es un Sí, trainee? los managers. Bueno, Ok. los que... Bueno, el trainee es, me imagino que es como el vato que está atrás de... Entrenan. Ajá, Son entrenando como por si los ocurre este aprendices. tipo... Exactamente, por si ocurre este tipo de situación. Sí, pues toda una fábrica, ¿no? Una maquiladora de idols. Aunque Ahora, siento que sí es un poco diferente a los idols japoneses, porque en Japón sí es más común que quitan un miembro y ponen a otro como de reemplazo, pero en Corea no es tanto así. Lo quitan y ya, se queda el grupo con los miembros originales. que ahí, por ejemplo, bueno, que mencionas en el caso del J-pop, pasó con Baby Metal. Exacto. Baby Metal, para quien no conozca, es una banda que porque ya no existe, de metal japonés. Tenía a sus miembros atrás tocando los instrumentos, que eran hombres, y eran tres chavas que estaban cantando. Chavas, porque eran niñas, literal eran niñas. La vocalista principal ya era como, digamos, adolescente. Las que le coreaban eran, las pintaban para que se vieran adolescentes. Tú las ves en sus ensayos, son niñas como de 14 años. Okay. Y pues es usar la imagen. O sea, no sé a qué persona se le ocurrió. A mí me gusta la música de estas morras, ¿no? Pero o sea, el marketing son niños, ¿no? Sí, hay elementos extraños, o sea, extraños para nosotros, ¿no? Que nos es ajeno. Yo vinculé esto de los idols con cuando aquí en Occidente, ¿no? Se nos quieren presentar como documentales o documentales bastante amarillistas, por ejemplo, de Corea del Norte respecto a cómo se concibe a su líder, ¿no? Yo pues, entiendo, yo de hecho no puedo defender un régimen que de entrada no entiendo, ¿no? Pero sí creo que la interpretación que se hace tiene mucho que ver con nuestra propia visión de cómo debieran ser las cosas, ¿no? Y el asunto es que, digamos, en esa cultura, justo ahorita que comentan de los idols, creo que es lo mismo, ¿no? O sea, ahí hay una combinación, por ejemplo, en el caso de Corea del Norte, pues quizás sí con teoría marxista en un inicio, ¿no? Pero tienen su propia ideología que implica básicamente una religión, ¿no? Y cualquiera pensaría, oye, qué enfermizo eso,
Pero al parecer, bueno, si no hubiese esa especie de construcción mítica en torno al líder, pues no habría una creencia, ¿no? De que realmente vale la pena, ¿no? O no sé, lo vinculo a esto de los idols. En cuanto a lo de los menores de edad, yo la verdad desconozco todo al respecto. Yo apenas el semestre pasado, justo un grupo de un equipo, ¿no? De alumnos para hacer su trabajo, me hablaba de todos estos términos que me son aún más ajenos respecto a chicos que se sexualizan, ¿no? Muy vinculados a esta cultura, pero que estamos hablando de niños quizá de 11 años, por ejemplo. Entonces, no sé si ustedes sepan más de eso, ¿no? Pues, o sea, yo lo que te comento, pues es esta parte de baby metal, ¿no? Y fuera de eso, las idols, al menos en Japón, no sé cómo sea en Corea, inician desde una edad temprana, güey. Su sueño es ese, ¿no? Ser idols. Y de ahí, pues, empiezan a aprender a bailar, empiezan a aprenderse a lo mejor las coreografías de School Idols, no sé qué, empiezan a aprenderse un montón de cosas de aprender a bailar y deciden formar su grupito. Eh, de ahí sacan un disco y depende de cuánto peguen, lo cual no es difícil, no es tan difícil allá, pero, empiezan desde temprana edad. En Corea no sé cómo sea la situación. Pues empiezan más como a partir de los 15, ¿no? O sea, más o menos creo que es como una edad medianamente prudente, ¿no? Básicamente en la adolescencia, pero sí empiezan a entrenar desde muy, muy chicos. Y aquí no es de que porque pues decidan hacer como su grupito de amigos y ya ellos se lanzan, ¿no? Es más que nada que la misma empresa, o sea, entran a una empresa, ¿no? Porque hay estas empresas que entrenan a ídolos, ¿no? Les dan sus clases de baile, clases de canto, o sea, incluso como hasta clases en las de cómo se deben comportar en público y demás. Pero incluso el que tú entrenes no es garantía de que vas a debutar o que vas a salir en algún grupo. Pero es muy difícil porque todo este entrenamiento tú se lo debes a la empresa. O sea, si por ejemplo gastas 100,000 pesos en ti, tú le tienes que pagar esos 100,000 pesos aunque no llegues a debutar. Entonces, también es uno de los problemas ahí medio extraños que hay. E incluso si tú debutas, como que tus primeros años a lo mejor no vas a recibir ningún tipo de ganancias, porque eso lo está absorbiendo la misma empresa de lo que le debes, ¿no? De todo lo que te enseñó. Que eso pasa aquí con las escuelas de fútbol, ¿no? Tampoco es algo tan ajeno. Uh-huh. Uh-huh. O en las universidades privadas, ¿no? En algunas. Sí, no, pues las privadas que, por ejemplo, se llevan a los jugadores de americano, ya luego el jugador de americano se fractura, no puede seguir teniendo una carrera como jugador, le dicen, no, pues ahora debes toda la carrera, ¿no? Y hazle como quieras, entonces, sí pasa. Yo les quería preguntar, digo, a reserva de que quieran comentar otra cosa, ¿cómo es que conectaron, ¿no? Con esto del K-pop? O sea, por ejemplo, la primera vez que se mencionó en este podcast, ya recordé el K-pop, fue porque hicimos un programa con Dani respecto al reggaetón, ¿no? Y ella nos mostró que había reggaetón feminista y demás. Y ella rescataba mucho esto de que el reggaetón, digamos, había que defenderlo como latinoamericanos, ¿no? Y además como clases bajas, populares, ¿no? Digamos, porque a diferencia del K-pop, que por ejemplo tenía sus academias, ¿no? Donde los preparaban desde niños y demás, el reggaetón pues sí había nacido en el barrio, digamos, ¿no? Salía de la improvisación y demás. Y mi pregunta sería como, ¿por qué conectaron ustedes con el K-pop? Pues históricamente el K-pop pues no fue como de las clases altas en un inicio. Nació después de muchas crisis económicas que tuvo Corea y después de la invasión que tuvo con Japón y después de la intromisión que tuvo con Estados Unidos. Entonces también fue como una forma de crecer económicamente. Okay. Y
pues nada, creo que a partir de que empezaron estos grupos a irse como a otros mercados, tanto a China, a Japón, a Estados Unidos, como que poco a poco iba viniendo aquí a México. Y pues en un inicio las comunidades aquí en México eran súper chiquitas porque pues casi nadie hablaba coreano ni había como una posibilidad tan grande de traer como todos esos contenidos hasta que las empresas se dieron cuenta que el mejor canal para traerlos era YouTube. Entonces ya empezaron como a subir los videos musicales en YouTube y se empezó como esta tendencia de las visualizaciones y después los fans pues estudiaban coreano como podían, iban haciendo como las traducciones de las canciones, de los programas en donde aparecían y pues como que poco a poco leyendo toda la historia de los grupos, de sus canciones, como que ibas generando un vínculo especial con ciertos grupos. Ujú. Juanita, micrófono. Realmente de mi lado fue como por mero aburrimiento. Pues estábamos a inicios de pandemia y es más, antes de eso pues la facultad estaba en paro, entonces pues básicamente mi pandemia inició desde febrero. No salía, no hacía nada y pues me encontré con un fanfic de esto, de algunos miembros y después de ahí pues realmente empezó a salir publicidad de BTS, ¿no? Porque yo buscaba los nombres porque no sabía quién era quién y pues no sabía cómo distinguirlos, entonces pues yo al buscarlos me empezó a llegar mucha publicidad y ya después de ahí dije, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Y ya fue cuando yo me empecé a meter más en eso y la verdad es de que sientes que los conoces, o sea, como si fueran tus amigos, realmente con todo el contenido que sacas, que sacan ellos. Y te hablan como si fueras un amigo. La verdad es de que, y aparte, al menos BTS tiene como que esto de que pues te debes de querer a ti mismo y no sé qué tantas cosas, entonces pues es algo que te pega, ¿no? La verdad es de que dentro del fandom, o sea, yo soy como, bueno, estoy dentro del fandom de BTS en Twitter, al menos, siempre andan diciendo que tú conoces a BTS cuando según más lo necesitas y no sé qué tantas cosas, o sea, son cosas ahí bien, bien raras, pero creo que a mí lo que me atrapó fue que sentía esa cercanía con, a lo mejor con unas personas que pues literalmente están al otro lado del mundo, en medio de una pandemia que no puedes conocer a nadie, que no puedes ni siquiera salir, nada de eso, entonces pues que lo sientes que los conozcas, pues realmente fue lo que me unió mucho con BTS al menos. En mi caso, bueno, ustedes recordarán que yo jugaba mucho StarCraft. Sí. StarCraft es un juego hecho por una empresa estadounidense, pero los profesionales más pesados son de Corea. Entonces, yo llegué a ver streams de muchos mexicanos, gringos y así, que cuando estaban jugando ponían K-pop. Em, Ahí no conecté tanto. Yo decía, bueno, pues suena agradable, ¿no? O sea, suena como ameno, pero tampoco me voy a meter tanto en eso. Eh, Cuando ya le metí, les digo, fue cuando ya intenté, o sea, cuando me puse a escuchar japonés y de repente me mandaban K-pop y pues yo no sabía distinguir así literal el idioma, ¿no? Ya ahorita ya lo distingo, pero en ese entonces no sabía. Y me gustó, o sea, me agradó. No me clavé, pero así fue como yo conecté. Oye, güey, pero tú que eres tan crítico, por ejemplo, o sea, que no escuchas reggaetón ni nada, o sea, me interesa como, ¿por qué sí te gusta el K-pop? O sea, es pregunta así honesta, ¿no? O sea, ¿a qué lo vinculas o a qué te suena o no? Los fondos, bueno, la base musical que utilizan tanto el K-pop como el J-pop
Sí no es con instrumentos reales, tal Ujú. cual, pero suena mucho bueno, al menos a mí, Ujú. me suena mucho a musiquita de tapete. Ah, Sí, las de de los bailabas, ¿no? bailables. Ajá. Aparte está como bien buena onda, ¿no? O sea, como que, como que te pones de buenas, ¿no? O sea, Se trabó. 5. Entonces, o sea, yo la primera vez que escuché esto de K-pop fue o sea, yo creo que iba entrando, apenas estaba empezando a trabajar en el bacho, y recuerdo que había una chavita que así traía sus pelos de colores, así, bueno, así como Juanita, ¿no? Casi traía el mismo look, y así como, que no sé qué, que si el dance cover, algo así se llama, ¿no? No recuerdo muy bien si qué palabra va Dance adelante, cover. atrás. Ajá. Y yo así ¿de qué me estás hablando, no? No, sí, está bien chido. Pero aparte así hablaba siempre bien acelerada, ¿no? Y era así como bien buena onda. No, sí, que no sé qué, porque, ¿qué es eso? Yo, pero ¿de qué me estás hablando, no? Y hasta me anotó unos nombres y recuerdo que me puso el nombre de BTS en la lista, ¿no? En la lista de asistencia me puso el nombre de BTS y que dance, otras cosas. Y o sea, para mí sí era algo así completamente ajeno, ¿no? Ni siquiera había escuchado siquiera el nombre y dije, pues va. Ya después me entero que a mis sobrinas también, a una de mis primas también les gusta y todo. Y lo empecé a ver y dije, no manches, soy así como bien, o sea, yo sin entender nada de coreano, ¿no? Pero los colores, el manejo de los colores y así como que las coreografías y la musiquita están así como bien buena onda, ¿no? Así como que te ponen de buenas cuando ves, ¿no? O sea, digo, si te sales un poquito o sea, porque o sea, si yo lo veo así como con banda de mi generación o algo un poquito más grande, pues no los bajaría así como de, ay, ¿eso qué? No, la crítica, ¿no? La crítica de perdón, crítica toda chafa, ¿no? De las generaciones de concreto, ¿no? De, ¿eso qué es? ¿Es esa música? Pero, o sea, creo que sí es algo bien válido, ¿no? Y más yo creo que eso lo vamos a tocar con todo lo que desembocó, ¿no? Pero de entrada está alegre, ¿no? Entonces por ahí sí me puedo imaginar que en esta normalidad pandémica, pues esté chido, ¿no? Esté chido ese manejo de colores y de ritmos, y pues, está alegre, ¿no? No es algo que rechaces de entrada, ¿no? No es algo que te cause una mala impresión, ¿no? Yo la neta nunca he escuchado una banda de K-pop hasta hoy, que incluso es parte de una recomendación, pero a mí más que nada, digo, no me cierro a escucharlo, ¿no? La neta, no, ya no soy tan cerrado de mente, sino a mí me llamó mucho la atención lo que hay atrás, ¿no? O sea, de la sociedad coreana, ¿no? Eso es lo que más me llamó la atención. Está chingón, digo, está culero por ellos, pero está chingón ese que hay, Pero ese que hay detrás. como que, hermano. Bueno, por ejemplo, de uno de los videos que mandaron, Ujú. se me hizo interesante lo del mapita, ¿no? Que hicieron como los mismos chavos, hicieron su mapita de StarCraft, o no sé, y Sí. cómo se iban definiendo, cómo iban empezando, ¿no? No, pues nosotros empezamos en la puerta del infierno, y de aquí tienes una opción, ¿no? Ir a la escuela, por decir algo. Y de ahí de la escuela, pues estás jodido porque pues no hay gran esperanza, ¿no? Y de ahí tienes que, creo que pasar 2 años en el servicio militar, y ya de ahí, pues, irse a trabajar, ¿no? Pero, pues, trabajar, pues, está culero, ¿no? Porque no significa realmente como una esperanza, ¿no? De algo bueno, o sea, trabajas simplemente porque tienes que trabajar, pero no hay esperanza para crecer, no hay futuro, ¿no? Entonces, también lo relacioné con la película, no sé si la vieron, la de Parasites, Sí, claro. o sea, Sí. que pues, básicamente refleja un poquito eso, ¿no? De que pues realmente no tienen oportunidad, no hay oportunidad, no hay chance, ¿no? Salvo algunas clases sociales privilegiadas que pues pasa en todos lados, que realmente no se tienen que esforzar, pero la gran mayoría de los coreanos pues no, o sea, no tienen la manera de poder seguir adelante, ¿no? Incluso me llamó la atención un dato, ¿no? Que entre las juventudes la primera causa de muerte es el suicidio, ¿no? O sea, está crítico, ¿no? O sea, es algo triste. Entonces, digo, todo eso de fondo me llama la atención. Pero pues ahora en adelante tal vez pueda escuchar una... Sí, Bueno, la verdad es de que creo que, o sea, al menos Corea del Sur, lo que ellos tienen y de que haya tanta competencia es de que lo único que tienen, al menos como sociedad, es pues como su fuerza de trabajo, ¿no?
porque, o su mismo cerebro al menos, o sea, ellos, los idols, pues al final de cuentas son productos, a lo mejor son seres humanos, pero siguen siendo productos al final de cuentas, ¿no? Porque, pues, ganan dinero y hacen que tú gastes dinero en un montón de cosas, y esto es lo que tiene como es la sociedad coreana, de que, por ejemplo, Samsung es pues líder en tecnología, pero pues de dónde vienen, ¿no? O sea, de dónde vienen como que estas ideas y demás. O sea, al final de cuentas de un ser humano, a lo mejor ellos sí pueden maquilar esto y lo otro, pero por eso hay tanta competencia, y al menos igual en las mismas escuelas, pues son de que tienen de 7 de la mañana a 11 de la noche, que están constantemente pues estudiando y ni siquiera tienen un tiempo libre hasta la universidad, y eso pues si bien les va, ¿no? Pero pues de ahí en fuera no. Sí. Ahorita que mencionaste la película, Andy, de hecho, uno de los personajes principales, ¿no? El hijo de la familia, tiene chance de llegar a la casa de los burgueses porque su amigo se va al servicio militar, me parece, ¿no? Ajá. Entonces, sí, claro, yo lo entiendo como escape. Yo ahorita que estaban hablando, ¿no? De por qué conectar con algo así, que lo estaba diciendo Víctor. Yo me acuerdo las pláticas que yo llegué a tener cuando estábamos en la prepa respecto a que a mí sí me gustaba, ¿no? Digo, y a Andrés y a Beto, el pop, perdón, el pop punk, ¿no? O el punk melódico. Y yo me acuerdo que sí me cuestionaban mucho como, güey, pero pues tú sí eres crítico y demás, ¿no? ¿Por qué te gustaría ese pedo? Pues que es prefabricado. Incluso me acuerdo que me decían mucho como, pero Blink-182 tocó en una base militar en Irak, ¿no? Yo decía, no, yo sé, o sea, yo sé que es una mierda, ¿no? Pero me gusta, ideológicamente, ojo, pero me gusta. Y yo decía, bueno, me acuerdo mucho de una plática que tuve con Gaby, saludos a Gaby. No, bueno, si es que nos ve, ¿no? Saludos. Pero me acuerdo que a ella le decía como, güey, o sea, vamos a ser honestos, pues no sé cuántas horas del día dedico a estar pensando en morras, ¿no? O sea, porque me partieron el corazón, porque me gustan, y si hay bandas que hablan del tema abiertamente, ¿no? Y además me gusta cómo lo abordan, pues no veo por qué haya problema en decir, pues sí me gustan esas bandas. Pero yo creo que ha pasado en todas las generaciones, ¿no? Esta incomprensión, porque a mí quizá me tocó esa parte, y luego a nosotros mismos casi inmediatamente nos tocó decir como, bueno, esto sí estaba chido, pero ya lo hacemos, son unos pendejos, ¿no? Y así creo que nos vamos pendejeando generacionalmente respecto a lo que está chido y lo que no. Yo me acuerdo mucho, una vez que fui al Zócalo, antes de que Panda se masificara, ¿no? Antes del Para Ti con Desprecio, y era un concierto gratuito, entonces salieron a tocar esos güeyes y toda la gente, los más grandes, ¿no? Que dijeron como, pues hay un concierto de rock gratuito en el Zócalo, se empezaron a ir, es como, güey, eso no es rock, ¿no? O a eso se estaban esperando de verdad. Entonces creo que pasa en general y que esa incomprensión pues se va a dar siempre, ¿no? Hace rato, bueno, antes de que nos vayamos un poquito, eso que mencionó, no, creo que fue Juanita que mencionó, del lado económico, ¿no? También en esta tarea que una semana más tuve que hacer, ¿no? Para no llegar acá como el alumno que no estudió a exponer, ¿no? Pues tuve que buscarme por ahí un poquito y estaba revisando en un artículo que de hecho lo que tiene que ver o sea, con la industria, ¿no? Porque sí la manejan así, ¿no? Más allá de un género musical que innegablemente es una industria, la industria K-pop, ¿no? K-pop, pero no me acuerdo cómo le decían exactamente, ¿no? Pero decían que representaba más del 3% del producto, ¿no? De los ingresos del Estado, ¿no? Entonces sí es así de, ay, güey, pues no es nada más un fenómeno musical, ¿no? Sino, como hace rato lo mencionaban las compañeras, ¿no? Tiene que ver con una cuestión moral, así, son ejemplos, ¿no? Son ejemplos a seguir, ¿no? Y al ser igual, ¿no? Una industria cultural, pues remite, ¿no? Remite en ganancias, ¿no? Como decían, si no logras despegar, pues tienes que pagar, ¿no? Entonces, como industria tampoco se puede permitir pérdidas, ¿no? Y entre tantos productos que lanza, no me acuerdo, creo que representaba del 3 al 5% del Producto Interno Bruto de Corea del Sur. Entonces dices, ay, güey, no, o sea, no nada más es un género, ¿no? También
pues obviamente es una industria cultural, pero también parecería que es hasta un proyecto de Estado, ¿no? O es un proyecto de proyección, ¿no? De proyección de la prosperidad surcoreana, ¿no? Frente a la tiranía de Corea del Norte, ¿no? O sea, sí tiene como un montón de aristas desde dónde entrarle, ¿no? Que dices, a ver, hay que aguantar tantito, ¿no? Hay que irnos un poquito más despacio. Sí, pues conquista Está cultural, calculado. ¿no? Perdón. Ujú. Sí, parece incluso de repente un trabajo Sí, de o sea, por Ah, ejemplo, dale. Dale. sí. No, pues, o sea, básicamente, o sea, sí es cierto, ¿no? Porque, o sea, hay muchísima gente, al menos, pues, de este lado, ¿no? Como de este lado del charco, que, pues, ya quiere ir a Corea del Sur, como, pues, a ver estas tiendas que son dedicadas especialmente para los grupos de K-pop, o que quieren aprender coreano, o que quieren hacer eso, o sea, quieren literalmente ir a gastar su dinero, pues, a Corea del Sur. E incluso el servicio militar pues allá es obligatorio, ¿no? Y creo que es como 1 año y medio, casi 2 años, y es algo que ya están viendo incluso en misma ley referente a los idols, ¿no? De que si se los aplazan o si se los quitan, porque normalmente ellos a los deportistas y a gente que le trae como honor a la nación, pues no es necesario que hagan el mismo servicio, ¿no? Pero ahí es cuando dicen, pero pues si básicamente los idols traen tanto dinero a nuestro país, pues ¿por qué no les damos las mismas oportunidades de que no sea necesario que vayan al servicio militar? Porque pues va a afectar económicamente a Corea del Sur, ¿no? Pues si se van, el grupo como que a lo mejor no se detiene, pero sí no va a recibir el mismo que cuando está completo. Sí, y volvemos a lo mismo, pues es una industria, ¿no? O sea, ahí ya es cuando se convierte en una industria y tú dices, bueno, güey, o sea, entonces, pues, ¿qué vale más, no? ¿La persona o la banda, güey? No, o sea, no sé. ¿Ibas a decir algo hace rato, Andy? No, no recuerdo. No, sí, no, es que me interrumpieron, Es que ya se me olvidó. Ajá, exacto. Ajá, sí, ya. Va. Bueno, yo iba a preguntar si BTS es como los Beatles del K-pop, o sea, si es como la banda más importante, así. No, era Depende. súper. Como en ciencias Bueno, sociales decimos, depende. Depende los del pioneros contexto. son estos morros, ¿no? Los super. ¿Cómo se llaman estos güeyes? ¿Supercampeones? Super Junior. Super Junior. Supercampeón. Es que Es que sí, realmente siento no, que lo que BTS tiene es de que abrieron el mercado como de este lado, ¿no? Pero pues lo que hicieron las primeras generaciones, o sea, como Super Junior y todos ellos en general, pues fue abrir mercado como a Japón y a China. Pero lo que hizo BTS fue como completamente de este lado, que pues la realidad es de que pues, siempre han querido, bueno, como que Corea tiene muy idealizado a Estados Unidos, entonces el que BTS haya logrado entrar y que haya tenido un montón de número 1 en Billboard y demás, pues es por eso que los tienen como en grandes, pero la realidad es de que es una escalerita, ¿no? O sea, fue como que paso a paso y pues básicamente BTS ahorita está disfrutando de la fama de este lado, pues por estos otros grupos. ¿Y esto en qué año surge? Porque pareciera que acá en Occidente pues, se intentó un poquito, ¿no? O sea, como con bandas tipo NSYNC o Backstreet Boys, cosas así. Pero pues como que no pegó, ¿no? Tal vez duró 5 años, ¿no? O sea, y no fue a mejor todo un movimiento como si lo es allá, ¿no? O sea, sí tuvo sus fans, así muy cabrón, pero como que se acabó muy rápido, ¿no? O sea, como que ese modelo no. Entonces no sé si, ajá, a lo mejor allá dijeron, vamos a agarrar ese desmadre, vamos a copiarlo y vamos a hacerlo como tal, toda una industria, ¿no? O en qué año nace. es que no Manches, hay no se como examen. un año, o sea, sí, específicamente como de, ay, en este año nació. Es como, pues sí, hubo una gran evolución en la industria musical que empezó justo después
de esta dictadura que tuvo Corea cuando todavía estaba unificada. Y después cuando hicieron la división de Corea del Norte y Corea del Sur, que en Corea del Sur se quedó pues acá un señor aliado a Estados Unidos, después empezaron con las elecciones democráticas y a partir de ese momento hubo como más apertura a la música, porque antes estaba como totalmente prohibido hacer música. Empezaron con bandas de rock, más o menos en 1987, y pues sí, fue como un proceso de evolución en el que ciertas personas de Corea se iban a Estados Unidos a estudiar y después regresaban a Corea con todo ese bagaje musical que ya tenían de allá. Iniciaron como grupos en 1992 como Solid, que traía como el hip hop, el R&B, el rap. Y después creo que el grupo que marcó la diferencia en esta música fue Seo Taiji and the Boys, que fue más o menos en 1994, que ellos ya tenían como más solidez en la estructura de lo que ellos querían hacer con la música. Pero tal cual los primeros grupos, bueno, el primer grupo de idol K-pop que todo el mundo reconoce como idol, es un grupo que se llama H.O.T. Y nacieron en 1996 bajo un concepto parecido al de New Kids on the Block. Trataron como de copiar ese modelo y hacer un grupo que pues sí estuviera como totalmente instruido en el baile, en la música, en la composición, en escribir su propia música, y a partir de ellos como que cada nuevo grupo iba evolucionando, iba mejorando, y pues es lo que tenemos ahora. ¿Y pasó el examen, Andy? Sí, 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 por supuesto. Califíquenlas. No, 10 años me respaldan en esto. sí, Muy bien, sabe de lo que bien. habla la compañera, no te quedas de acá. Bien, tus amigos. Bueno, yo quisiera preguntar de esto de que canten en inglés, para ustedes, por ejemplo, ¿tuvo una influencia en que les gustara esta transición a cantar en inglés? ¿O creen que habría dado lo mismo, digamos, si hubiese llegado el producto en coreano? Pues es que en un inicio nunca fue totalmente coreano, Ok, porque ya desde los inicios de esas bandas como Seo Taiji and the Boys, como ellos ya tenían ese bagaje de Estados Unidos, sí ya empezaron a traer como estas frases en inglés que después se incorporaron como en el vocabulario cotidiano de Corea. Entonces, pues no creo que hubiera tanta ya. afectación. Pues son la culminación, ¿no? De la globalización, por ahí dicen algunos, ¿no? Que el K-pop es así como el punto más alto de lo que puede representar la globalización cultural y económica, ¿no? Sí, o sea, bueno, al menos yo creo que a mí sí me afectó, pues obviamente eso, porque lo único que yo, al menos los productos que pues yo consumía antes de conocer el K-pop, pues era el anime y todo eso, que pues en realidad no es como que sean tan diferentes, pues obviamente como que en las mismas música, pero creo que sí me afectó, bueno, no es de que me afectó, sino de que en inglés era más fácil como que se te quedaran ciertas partes o a lo mejor que se te quedara la melodía, pues porque es algo que ya conoces a diferencia de pues el coreano, que pues a lo mejor tiene una pronunciación un poco más difícil del inglés y pues ya nada más te aprendías como el estribillo y ya sentías que ya estabas cantando toda la canción. Ok. Bueno, yo aquí quiero tocar pues otro tema, ¿no? ¿Qué, mm, qué tan cabrón, o sea, qué tan cabrón está la industria
que, pues, incluso hay morros o chicas que, sobre todo, creo que son hombres, que intentan, que se operan, ¿no? Para parecer Ah, K-popers. sí. Yo les El mandé Loli una nota de eso. London. Soy yo, no es cierto, pero sí. Sí, o sea, sobre Sí, todo Ah, son morros, ¿no? Que se operan del rostro para parecer coreanos. Está cabrón. O sea, Pero hay más bueno, casos. de entrada, en Corea del Sur hay sí. toda una cultura de la operación estética. O sea, yo me acuerdo que alguna vez llegué a ver, de hecho, varias coreanas en un hotel y alguien de mi familia decía, oye, qué guapas son las coreanas. Y dicen, no, pues yo he visto documentales en YouTube, ¿no? Y entonces es como, no, pues de hecho se modifican, ¿no? Los rasgos. Eh, Hay una cultura ya al respecto. Yo cuando veo a los idols, como comentan, pues creo que también es evidente que tienen cirugías, ¿no? Para ser como el ideal de belleza. No sé si todos, ¿no? Desconozco. Pero ser el ideal de belleza. eh, no sé si eso se pasa a los fans. O sea, si además de este caso que les rolé, ese lo rolé ya no como información, sino como algo casual, ¿no? Hasta dónde llega el fanatismo, nada más que entre nosotros tres. Sí, Beto, o sea, eso pasa así mucho. O sea, que la gente se opere para parecerse a su idol. Es que incluso que, según yo, tengo entendido que eso es internacional, o sea, no nada más es allá. Ujú. O sea, sí es un pedo ya internacional. ¿Qué? Axel, no te vas a querer parecer al nega, ¿eh? Un cachete. No, Pero pues, o sea, yo creo que yo voy o sea, ahora sí que seré abogado del diablo. O sea, creo que todos lo hacíamos con distintas cosas, ¿no? El estilo del cabello, pues sí es algo que copiábamos desde adolescentes a alguien de una banda que nos gustaba, ¿no? Y demás. Yo me acuerdo, neta, antes de que se masificara este concepto de eso es emo, o sea, todo el mundo que traía el cabello como lacio o alaciado, tapándole un ojo, estaba, digamos, haciendo alusión al vocalista de una banda, ¿no? Y eso, o sea, era algo generalizado. Quizás sí, no, jamás. Ahora, no sé si, por ejemplo, la gente se tatúe a partir de que sus ídolos están tatuados, ¿no? Lo cual, pues, sería algo muy similar. O sea, son modificaciones corporales que, por supuesto, pues a nosotros nos hace ruido incluso por ser ajenos a esta cultura. En Latinoamérica, creo que solo en Colombia hay una cultura también muy generalizada, ¿no? De la operación estética. Venezuela. Y aquí en Venezuela, sí es cierto, y aquí en el norte del país, pues no sé, dicen que en Sinaloa, ¿no? Está muy generalizado, la verdad. Nunca he estado ahí, desconozco qué tan masificado está, pero pues por distintas razones la gente se modifica. Eh, pues no sé si para parecerse a sus ídolos, quizá en este caso, pero también la gente se modifica para llegar al ideal de belleza, ¿no? En general, en distintas culturas. sí, o sea, por ejemplo, pues en Corea del Sur sí tienen como que esta mentalidad de que te operas. Incluso a cierta edad los papás son de que mejor regalan una operación para ciertas cosas porque tienen como, están muy homogeneizados allá. O sea, no puedes resaltar, al menos, o sea, sí puedes resaltar como en cabello, vestimenta y demás, ¿no? Pero físicamente hablando, sus estándares son muy, muy, muy específicos. O sea, es piel muy, muy clara, ojos grandes, este, entonces sí tienen como que estas de que forzosamente, al menos en Corea del Sur, al menos conoces a 2 o 3 personas, o sea, si las encuentras en las calles, te aseguran que se operaron. Y tienen como que este pasillo, bueno, o este lugar allá, que son un montón de doctores que operan. Y hay tratamientos de belleza y un montón de cosas bien extrañas. Creo que la operación más común allá es la que le dicen el doble párpado. El doble párpado es lo que tenemos nosotros, es el pliegue que se nos hace aquí, pero ellos no lo tienen. Entonces, es un procedimiento de 20 minutos que es totalmente ambulatorio, te lo hacen y sales luego, luego.
Y ese es el que le regalan a las hijas, o también la nariz para hacérsela como más respingada. Más respingadita. Ajá. Sí, porque allá todas tienen, la mayoría de las mujeres tienen la nariz súper respingada. Son súper delgadas. ¿Cómo lo logran? No tengo la más mínima idea. Y sí, no sé. Sí, son estándares de belleza muy cabrones, al menos en Corea. Sí, pues de hecho a los trainees pues obviamente tienen que firmar un contrato, ¿no? Al final de cuentas y dependiendo de la empresa en la que estés, sí les hacen como firmar de que pues la empresa tiene como control del cuerpo del trainee y ellos pues deciden qué operaciones son las que necesita el trainee pues para cumplir con estos estándares de belleza que tienen. También lo que hacen es como semanalmente o a veces diario, depende también de la empresa, los pesan, en especial a las chicas. Entonces Ok. deben de ser extremadamente delgadas y si no lo cumplen tienen que hacer unas dietas que pues sí son inhumanas. Literal, lo único que comen en un día puede ser una sola manzana y es todo. Ujú. También, de hecho, estaba leyendo, también tuve chance de acercarme a un artículo que decía que hasta tienen un programa para proyectar, o sea, que de cuando los agarran de chavitos, así como hace rato mencionaban, ¿no? Que empiezan sus carreras, pues, no niñitos, ¿no? Pero pues todavía jovencitos, que tenían hasta programas para proyectar, ¿no? Para proyectar cómo se iban a ver ya cuando fueran a debutar, si es que lo llegaban a hacer, ¿no? O sea, no sé, la cara de hace años y proyectaban cómo iba a ser Andy a los 21, 22, ¿no? Ya como idol, ¿no? Para ver también por dónde se podía atacar, ¿no? Hacia dónde se podía dirigir las facciones de esos muchachitos, ¿no? Y de las muchachitas. Entonces también cuando lo leí dije, no mames, ¿no? Entonces, pues sí está como, o sea, es lo que decíamos, no es una cara bien amable, ¿no? Pero, o sea, de atrás, lo que decía Andy, ¿no? Lo que también dijo Roberto, o sea, sí lo ves así, está bien chido y así colorcitos, ¿no? Y hasta hay hasta una Todos película, ¿no? cantando, No me ¿no? acuerdo cómo se llama, una película así, es de unos animales que cantan, ¿no? Donde sale el gorila, que hasta salen unas animalitas bien chiquitas, ¿no? Así todo el tiempo bien alteradas, pero sí bien activas bailando, ¿no? Traen su musiquita así de pop coreano, ¿no? Pero ya cuando le mueves tantito a la hoja, sí te quedan un montón de dudas, ¿no? Yo no puedo hablar así, obviamente, como autoridad, pero sí te quedan estas dudas, ¿no? Dices, no, o sea, lo leí en un medio, la neta, no tan piratón, ¿no? Dices, chale, si está todo esto detrás de esa industria y nada más vemos la cortinita, ¿no? Entonces, sí es algo que genera como mucha polémica, ¿no? Que es, yo creo, por donde se le suele criticar a esta industria género musical, ¿no? Sí, como Mickey Mouse controlando a los Jonas Brothers en un capítulo de South Park, no sé si lo vieron, pero que así es súper perverso, ¿no? Del tras bambalinas. Sí, que por ejemplo, yo ahí, digo, también no sé qué tan cierto sea, pero sí había escuchado que para ser como él o la idol principal, sí hay como ciertas cosas ahí con el manager, ¿no? O con él o con la manager, ¿no? O sea, no sé. Obviamente yo no puedo ser aquí el que diga la verdad, pero sí había leído algo así, cosillas Pues así. seguro pasa en todos los medios, ¿no? En todos lados, desgraciadamente pasa eso, ¿no? Entonces no creo que sea. Y lo peor Aplicaba es que le pasa a los grupos más pequeños y sobre todo de chicas. Sí ha habido un caso en el que sí hubo como cierto acoso, pero pues uno nunca sabe porque pues no está ahí adentro. Solo sabemos lo que ellos dicen, lo que ellos nos muestran. Sí, eso fue nota hace unos meses, ¿no? Pero no, ya no recuerdo exactamente qué decían, pero hubo notas de eso hace unos meses. Yo también vi el caso de una idol, ¿no? Que terminó suicidándose, ¿no? Porque no aguantó todo el hate que le mandaron así sus fans, porque no sé qué chingados hizo.
mal. Y madres, o sea, ellas primero salió a disculparse así en redes y pues aún Ajá. así no se la perdonaron, güey, y terminó pues clavándose, güey. Sí, de hecho es el caso de 3 idols. No sé si los puedo mencionar porque tampoco quiero como lucrar con ellos. Eh, pero sí, 2 eran de la misma empresa. Uno era un hombre, era de un grupo que pues yo sigo, es mi grupo favorito de toda la vida. Entonces, eh, pues sí fue bastante duro porque nosotros no sabíamos, o sea, pues sí, justo proyectaba pura felicidad y estaba haciendo un concierto y de un día al otro aparecieron las noticias de que pues lo habían encontrado muerto y pues sí, en su carta de despedida decía que pues era como demasiada la presión que sentía, demasiada, pues sí, el hate que le mandaban y pues prefirió quitarse la vida. En el caso de las otras 2 chicas, una la empezaron a molestar demasiado, primero pues sí, justo por los estándares de belleza, que decían que estaba gorda, lo cual no era cierto, pero como que ella siguió pensando en eso, tomó un descanso de su grupo y empezó a salir con un chico que también era un cantante, bueno, es un cantante, pero él ya es muy mayor, tenía 20 años más que ella, entonces la criticaron aún más por eso y todo lo que hacía lo veían mal. Entonces ella dijo, pues no, o sea, no los voy a mantener contentos nunca, prefiero como mi paz a seguir escuchando o leyendo todo esto. Sí. Sí, es que, güey, o sea, bueno, para empezar nunca vas a tener contento a nadie, ni nosotros que tenemos 97 suscriptores. Entonces, Sí, no. pues eso, creo que eso tendrían que saberlo ya desde que iniciaron su carrera. Eh, pero pues sí, o sea, los fans son muy castigadores. No, pero hermano, pero es que, o sea, yo me pongo, intento entender eso. Si los prepararon toda su vida para hacer eso y es lo único que saben hacer y demás, llegan a conocer la fama y en algún punto esas mismas personas que los hicieron crecer, ¿no? Empiezan a atacarles. O sea, sí, yo creo que todos podemos entender la sensación, pero no, a ninguno de nosotros nos prepararon desde morritos para hacer eso, esto que somos, ¿no? O sí, pero no de esa manera tan exhaustiva, ¿no? Entonces supongo que sí llegan a un punto de, por más que entendieran que la fama traía problemas. Beto, ¿no es tu micrófono el El que...? problema que yo, Sí, el dale, problema que dale. yo vi con ellos era que, por ejemplo, estas 3 personas iniciaron muy jóvenes, máximo unos 19 años, y fueron aprendices por máximo 3 años. Entonces, pues en 3 años no creo que sea suficiente la preparación que te puede dar una empresa para todos esos malos comentarios. Y es un poco diferente a las nuevas generaciones del K-pop, porque ellos sí inician, pues sí, mucho más pequeños, a veces tienen como 10 años de preparación más o menos, y como que sí ya están más conscientes y ellos ya son como más mente abierta y ya se como empoderan para pararlos, para poder denunciar este acoso cibernético que tienen o incluso castigar, o sea, sí, castigarlos ya con la ley. Incluso crearon una ley específica de esto que, por ejemplo, si tienen fans que son demasiado obsesivas o que tiran demasiado hate, pueden demandarlas y pues sí les dan como más o menos 2 años de cárcel. Okay. Pero es diferente las generaciones del nuevo K-pop a las de antes.
Entonces, Beto. Bien. Sí, no, sí, pues sí hacía falta una ley así, ¿no? Porque al final de cuentas, no nada más es en el K-pop, es en el J-pop, ¿no? O sea, sí hacía falta que alguien dijera, güey, ya basta. O sea, tenemos, aparte de ser cantantes, aparte de dar los conciertos y aparte de todo, pues, y tenemos vida. O sea, no vivimos, sí vivimos de ustedes, pero no vivimos para ustedes, ¿no? O sea, no sé. Sí hacía falta. Como tú con los videojuegos, Bettini. Uy, sí, vivo de ellos. Oiga, Es... también perdón. No, dale. También lo pensaba cuando igual Axel me habla del tema, y obviamente yo sí completamente ajeno, nada más así de algunas cosas de oídas, pero lo relacionaba así, pues, o sea, ya hace rato Andy lo mencionó, ¿no? Con la película esta de Parásitos, pero sí podemos hablar como hasta de cierta avanzada, ¿no? De Oriente, ¿no? Porque, o sea, porque lo hicieron desde la música, ¿no? O sea, con el K-pop y las otras cosas que también ha estado mencionando Beto, ¿no? O sea, por ejemplo, K-pop o algo así, ¿no? Porque no, o sea, porque me suena como bien raras, ¿no? Pero sí es una avanzada asiática, pero así desde donde lo veas, ¿no? El cine, la música, la literatura, la filosofía, ¿no? O sea, creo que todos los aspectos de la cultura se han visto permeados, ¿no? Por precisamente por Oriente, ¿no? Ya no, digamos, ahorita Corea del Sur, o sea, el Oriente en general, ¿no? Tan solo ves Netflix y pues de repente te dejan caer Ghibli, ¿no? O de repente, Parásitos también se convierte en una de las películas así más vistas, ¿no? Y también de repente, el muchachito el, creo que es Han, ¿no? No me acuerdo bien de su nombre, Byung-Chun Han, algo así, que está como muy de moda. Que, ajá, Sí, de coreano, repente ¿no? lo empezaba a citar todo el mundo y yo como, güey, yo nunca había escuchado, sí. Ajá, Entonces es una avanzada, ¿no? O sea, de repente sí nos Ujú. vimos, yo creo que en algún momento, y seguramente ustedes, compañeros, ahí sí le van a estar medio de acuerdo conmigo, que probablemente cuando nosotros estábamos más morros, la cultura oriental era hasta como relegada, ¿no? O sea, del friki, ¿no? Al que estaba ahí con la cultura de Oriente, ¿no? O sea, pues yo sí me acuerdo de eso, ¿no? Esas son las primeras impresiones que yo tengo de Oriente, pues es así relacionarlo inmediatamente con friki, ¿no? Sí, es un prejuicio bien mal pedo y todo, pero era o sea, fue el primer acercamiento que yo tuve, ¿no? Pero entonces ahora esta avanzada asiática, como que ya, o sea, te ponen, asiática occidentalizada también, ¿no? Te pone así como de, no, y de repente así como Foucault, ¿no? Fue la respuesta para todos los problemas en su momento. Ahora es Han, ¿no? Han es la solución a todos los problemas, ¿no? Pero entonces aquí sí lo quería relacionar por esta parte del rendimiento, ¿no? Que creo que eso sí le tenemos que reconocer al Señor en esta cuestión de la sociedad del rendimiento, ¿no? En donde, o sea, no solamente se tiene que cumplir, sino que se tiene que ser el mejor cumpliendo, ¿no? Y la autosanción, el autocastigo, cosas por el estilo, ¿no? Entonces sí lo podríamos relacionar también con la forma en los que estos idols se mueven, ¿no? O sea, aparte son sobreexigidos, ¿no? Por sus fans, y aparte de eso súmale la disciplina surcoreana, y aparte de eso súmale lo que este muchachito, teorizó, ¿no? Con el rendimiento, con el cansancio, con la autosaturación, ¿no? Entonces, de repente cobraría un poco de sentido, ¿no? Que estos personajes inmersos ahí en esta dinámica también se castiguen de esa manera, ¿no? Al ser criticados, entonces están fallando, ¿no? Y como están fallando, pues tienen que sancionarse, ¿no? Tienen que sancionarse a sí mismos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto me parece interesante. Yo no soy fan de este señor, pero en este aspecto sí se me hace interesante, ¿no? Porque sí podríamos tomar hasta los idols o las idols de las que hablaban, sí los podríamos tomar también como ejemplo, ¿no? O sea, es la sobreexigencia, obviamente, en su preparación, pero pues esa preparación se interioriza, ¿no?
Entonces estos muchachos tienen que cumplir, ¿no? Entonces yo creo que cuando ya incumplen una de las características o no sé, o de los requerimientos que deben así cumplir a rajatabla, es cuando también han de empezar a colapsar, ¿no? Y por eso también tenemos salidas bien trágicas, ¿no? El suicidio y cosas por el estilo, ¿no? Como esta forma de hacerse un harakiri, ¿no? Un pedo así medio, ¿no? No sé, igual es un exagerado, ¿no? Pero por ahí también podrían como Sí, pues que ahí. al final esa es como la vida de los idols y pues tienen que, para bien o para mal, ellos, entre comillas, decidieron tener esa vida, por eso digo entre comillas, y por eso tienen que, pues que aprender a vivir con ello, güey, desafortunadamente, o no sé, no sé, ni siquiera sé cómo decirlo, güey, ¿no? Pero al final de cuentas, pues ellos, fue la vida que ellos eligieron, y, güey, Y pues, chinguense. El no, reto. pues no, no chínguense, güey, pero, güey, Yo no sé qué tan generalizado esté, pero por ejemplo, si no sé si ustedes hayan visto videos, yo creo que igual sí estuvieron muy a la mano de repente, pero quizá solo tengan que ver con mis intereses, pero de los monjes Shaolin, su preparación desde morritos, ¿no? Entonces, sí, claro, tienes morritos de 6 7 claro, claro. años que los mantienen, no sé si media hora, no sé si 2 horas, ¿no? Pero con una apertura de piernas para que después su patada sea pues perfecta y demás. Y creo que sí es una cultura muy distinta a la occidental en la que le preguntas al niño, a lo mejor sí lo intentas, ¿no? Pues, ¿qué quieres? ¿Quieres jugar fútbol? Sí, ¿no? Pero pues de repente el niño, no, pues ya no me gusta el fútbol, ¿no? Ahora quiero aprender tal cosa o lo que sea. Y es muy distinto, ¿no? Digamos, porque creo que así como quizá el idol no eligió o eligió entre comillas, pues quizá es algo muy generalizado en la cultura oriental. Ahora, vinculándolo un poco con lo que decía Víctor, yo creo que de las primeras veces que me impactó como el nivel de citas que tenía este filósofo que mencionas, ¿no? El Byung Chul Han, era mucho de que platicábamos así entre profesionales, ¿no? Autoexplotados, y entonces ya cada vez empezaban a citar, sí, pues es que ahora ya no es la explotación, ya es la autoexplotación. Y yo lo vinculé mucho a una cuestión de la imagen, ¿no? De que no solo, o sea, tienes que ser exitoso, ¿no? Tienes que pues, hacer lo necesario para ser así de exitoso, pero además tienes que saber venderte en las redes sociales, ¿no? Tienes que ser pues, guapo según el estándar. O sea, todo esto creo que sí tiene que ver con un momento distinto en la cultura que quizá le da el espacio a este tipo de expresiones artísticas, que en otro tiempo no es que no tuvieran ese espacio, pero como tú dices, Víctor, o sea, es cierto, yo recuerdo que aquí mismo en esta pandilla nosotros llegamos a bulear al Beto por el gusto por cuestiones orientales, ¿no? O sea, hablo de ya hace años, pero sí, no era algo que fuese tan natural. Eh, Había incluso muchos memes de la Friki Plaza, pero en mal pedo, ¿no? O sea, creo que ya en este punto, pues no, o sea, yo veo que de hecho o sea, es un cambio de, no solo de lugar, pues, sino de número, ¿no? El número de personas que están abiertamente dispuestas a decir, a mí me gusta, ¿no? Y demás. Y sí, pues es otra, trae consigo, como tú bien mencionaste en un par de intervenciones antes, trae consigo otra concepción del mundo, ¿no? Y yo por eso lo veía incluso como una cuestión, sí, de conquista cultural, pero hasta de relaciones públicas, ¿no? O sea, si yo fuese el gobierno de Corea del Sur, pues estaría muy contento de que mis bandas estén llegando a todos los rincones del mundo y con ello pues muestren una imagen que quiero mostrar, ¿no? De mi cultura, no sé. Sí, de hecho, a partir de los 2000 más o menos, empezaron a usar un término que es Hallyu, que se traduciría como la ola coreana, que no solo era como llevar la música, era llevar toda la cultura. Y el gobierno empezó a invertir en estas 4 grandes empresas que ahora son de idols y tienen como cierto porcentaje de, pues sí, de ganancia de estas empresas. Incluso tienen como ciertas afiliaciones con, no sé cómo decirlo, los servicios de jubilación para la gente mayor.
Entonces sí, el gobierno sí lo usó bien en ese sentido. O sea, usaron dinero de pensión, de las pensiones, me imagino, para invertirle Sí, para comprar las acciones de estas Ajá. empresas y tener como un retorno de inversión constante. Órale, eso está muy interesante. Todo el marketing y todas las relaciones que hicieron entre el gobierno y estas empresas son adelantadas a lo que aquí sería. Ujú. Sí, sí, de otra época. Pues ya hay que hacer nuestra boy band o algo, ¿no? Digo. No. Va a estar cabrón refinar esta madre, ¿no? Que está interesante porque aquí las boy band sí se acabaron, ¿no? Yo incluso me acuerdo cuando yo era niño, no boy band, sino estos grupos de pop, o sea, de varios cantantes en un grupo, sí estaban de moda, o sea, como la onda Vaselina, ¿no? Que terminó siendo OV7 y demás, pero se acabó, o sea, actualmente viven de la nostalgia, ¿no? De la gente Sí. a la que le gustaban en ese entonces, pero ya no es una cuestión actual, entonces está interesante. Pues, Incluso lo intentaron, güey. O sea, lo intentaron como revivir, ¿no? O sea, hicieron Sí. como... Querían hacer otra banda, otro OV7 o otra Timbiriche, más bien, creo que otro Timbiriche, y no pegó, güey. Sí. Sí, ¿no? Creo que la última banda así medio popular fue, no sé, de 9. Y que a las morritas sí les encantaba, y porque era como el One Direction mexicano, pero pues también se separó y ya murieron esos grupos. Cierto. Pero bueno, banda, no sé si quieran mencionar algo antes de cerrar el tema. Lo político, ¿no? De volada, aunque sea. Dale. Digo que esa parte estuvo bien interesante, ¿no? Dale. Porque partimos, ¿no? De cómo un movimiento porque aparte yo creo que vivimos en un momento diferente, ¿no? Hasta en la forma de relacionarnos. O sea, lo decíamos desde el punk, ¿no? ¿Qué te atrae del punk, ¿no? ¿Qué te atrae tal? O al grupo al que se perteneciera, ¿no? Pero estamos en un momento en el que los chavos cada vez se conectan como que menos entre ellos, ¿no? Pero sí hay armies, ¿no? De BTS y hay armies de no sé qué. O sea, tal vez las cuestiones así interpersonales son más complicadas, pero encontraron precisamente en Internet el nicho, ¿no? O sea, y esta banda se relaciona desde Internet, ya no como nosotros, ¿no? Que, pues vamos a patinar, que a la fiesta, o sea, lo que es, que a la tocada, o sea, lo que estaba como más a la mano, ¿no? Estos muchachos, o sea, es lo que se me hace bien interesante, ¿no? Porque ocupan otro espacio, o sea, sus relaciones son distintas, ¿no? O sea, pues es un movimiento que en la estética, ¿cómo es que de repente se convirtió en, pues, o sea, en los que dieron más batalla a Trump, a Vox, a Piñera, a Uribe, ¿no? O sea, sin la banda K-Popper y su plataforma TikTok y demás, pues yo creo que se hubiera deslegitimado más las protestas, primero en Estados Unidos, ¿no? Después en América del Sur. Eso es lo que a mí se me hace bien interesante, ¿no? Cómo de estos ritmitos que parecerían, les digo, yo hablo como ruco, ¿no? Hablo como ruco, no porque yo lo piense, sino como lo pensaría un ruco como yo, que diría, no mames, o sea, si son colores y así pura buena ondita y acá, pero cómo esos colores y esa buena ondita se posicionaron políticamente al grado de ridiculizar al presidente de uno de los países, Sí. no sé si decir todavía el país más poderoso, ¿verdad? Pero es uno de los países más poderosos del mundo, ¿no? O sea, chavitos, que hasta en algún otro tiempo hubiéramos dicho, ay, pinches otakus, ay, pinches, o sea, casi con desprecio, Pégales. ridiculizaron, ¿no? Eso es lo que se me hace bien interesante, ¿no? Sí, Y creo y que no sobre todo podemos dejar de pasar, ¿no? sobre todo porque no están pensados o fabricados para eso, ¿no? O sea, ya Ajá. hablando así, o sea, que ya hemos hablado de lo que realmente está atrás de eso, pues sí llama mucho la atención, ¿no? O sea, ¿en qué momento dijeron, pues chingue su madre, ¿no? Vamos a hacer este desmadre. Incluso yo encontré algo que se llama Brigada Otaku Antifascista, güey. Sí. No, o sea, Oh,
No, sí, o sea, eso es súper interesante porque al menos, o sea, de la parte de los fans dentro del K-pop, pues es muchísima gente, o sea, de verdad, esto es mucha gente, o sea, es un mundo de gente. Entonces, es algo que al menos pues de acá como que tienden a boicotear estas cosas como que no les parecen o que están como que no a favor de derechos humanos y demás. E incluso dentro del mismo fandom hacen recolectas de dinero que después donan como a fundaciones y un montón de cosas. Obviamente, pues como el caso más conocido fue en el que pues los grupos de K-pop boicotearon este evento que tenía Trump en no sé dónde, en el que según llenaron todos los lugares y al final de cuentas pues, nadie iba a ir, ¿no? Pero sí han estado haciendo un montón de acciones como políticas bien interesantes, porque hasta sigo páginas en Facebook como monas chinas que hacen sociología y, o sea, como que el mismo, los idols que te explican tal cosa, entonces es como que tú dices, wow, o sea, ¿cómo es que de una industria que literalmente explota a sus trabajadores, pues terminan los fans como que al menos siendo pro derechos humanos o pro movimientos sociales? Entonces es como que un tema bien interesante porque sí, o sea, es muchísima gente y realmente tienen un impacto pues muy fuerte. Sí. Que no es tan, digamos, distinto. Yo, por ejemplo, pensaba en los Sex Pistols. Lo que pasa es que estábamos en otro punto del capitalismo y otro punto de la industria, ¿no? Pero una de las hipótesis, o sea, del McLaren, ¿no? Que fue su manager un tiempo, es como, yo los creé, ¿no? Yo hice la idea. Y mínimo, digo, eso siempre lo debaten entre ellos, pero mínimo, siempre hay esto de, bueno, nos juntábamos en la tienda de ropa de este güey, y este güey nos dijo, deberíamos hacer una banda, y entonces vimos a Johnny Rotten, ¿no? Que se veía bien loco, y dijeron, jálalo, porque sería un buen vocalista. O sea, al final estaban construyendo un concepto, no se vio desde cero, ¿no? E incluso, no sé si ya lo he mencionado acá, pero Johnny Rotten cuando dice, yo dije que él pensaba, ¿qué rima con anticristo? Ah, pues anarquista, ¿no? En inglés, ¿no? Antichrist, anarchist. Y yo pensaba como, pues de ahí surgió todo un movimiento, ese fue un movimiento relevante. O sea, vamos a pensar, por ejemplo, los colectivos de ocupas de Berlín Occidental, ¿no? Que se resistían digamos, lo que ahora llamaríamos gentrificación, ¿no? Pero, digamos, o sea, que se renovara la ciudad y sacaran a mucha gente que no tenía vivienda de sus casas, pues se inspiró en un movimiento que en su origen, pues también fue como, vamos a hacer una banda que sea bien locochona, ¿no? Que tenga este aspecto, y el vocalista a la hora de hacer una canción dice, ah, pues este término rima con este otro, y eso deriva pues en cuestiones mucho más interesantes como colectivos autogestivos, ¿no? Y demás. Entonces, quizá no es tan nuevo, pero sí sorprende mucho, sin duda, ¿no? O sea, porque con este nivel de industrialización y de plastificación que en teoría estamos observando, pues del otro lado hay los fans, el fandom, como le llaman, pues se apropia del movimiento, ¿no? Para hacer con sus propias iniciativas. Pues. Y las recepciones van también a depender, ahora otra vez como dice Carla, ¿no? Depende del contexto, ¿no? O sea, también, Claro. pues puede caer esas letras o esos, ¿no? Contexto en donde se están agarrando a madrazos en Chile, o es el contexto en el que se están agarrando a madrazos también en Colombia, ¿no? Entonces, o sea, sí puede ser un producto cultural, sí puede ser igual, tiene una línea así completamente marcada, pero una vez que aterriza, pues se mezcla con las situaciones o se mezcla con el contexto de los que lo están escuchando, ¿no? Entonces yo creo que también parte de ahí la resignificación, no es lo mismo el de Estados Unidos, no es lo mismo el de Colombia, no es lo mismo el surcoreano, ¿no? Entonces, o sea, sí somos de la ARMY BTS, pero pues también estamos viendo pues que están agarrando madrazos a nuestros compañeros de la universidad, ¿no? Entonces, pues como que te llama a abandonar esa línea marcada en un primer momento por el producto, ¿no? Muy bien. Sí, bueno, algo más antes de
cerrar el tema. Andy, Carla, Víctor, Juanita, Axel. Yo tengo un par de cosas que decir, pero no son del tema, mano. Entonces, no sé si... ¿Me Pues las no sé echas? si tienen algo más que decir o si no para ya entrar al cierre. ¿No? No, yo no. Dale mano. sí. No es Obvio. tan ajeno, pero por ejemplo, no sé, me llamó mucho la atención y me dio gusto, que a los fans, pues no sé si de nuestra edad, más grandes, incluso más chicos, les cagó esta noticia de que Metallica invitó para que hicieran versiones del disco negro, ¿no? Pues a Juanes de entrada. Yo escuché ya en Spotify una versión de Juanes y una de Enter Sandman y una de Miley Cyrus, no me acuerdo de cuál canción, ¿no? La de Miley Cyrus me pareció buena, la de Juan, la verdad, pues no tanto, pero se dice que invitó también a J Balvin y a no sé quién más, ¿no? Lo cual, pues sí, suena así muy locochón. Entonces, pues bueno, creo que es eso. A mí me llama la atención que hasta para criticar a Metallica, no es de ahorita, sino yo me acuerdo que desde que tenía 13 años y estaba aprendiendo música, pues la banda como de 18 por ahí decía como, no, Metallica vale verga desde el disco negro, ¿no? O sea, solo es chido lo que estaba antes y demás. Y entonces, pues a mí sí me sigue sorprendiendo cómo esto del ser más metalero que los de Metallica, ¿no? Entonces pasa en todos lados y pues es esta resistencia generacional a las combinaciones o a lo nuevo, qué sé yo. A mí me parece interesante, la neta. Y es cagado, ¿no? Como dices, Sí, o sea, el disco negro siempre fue lo peor, ¿no? O sea, ya de ahí, esa madre sí, era basura, ¿no? Y ahora de ese disco hacen la invitación, pues todavía más pinche sí, revuelo, claro. ¿no? Güey, Pero pero son sus rolas, güey. O sea, al final de cuentas ellos pueden invitar a quien vergas se les antoje, güey. ¿No? O sea, no sé, yo pienso eso, güey. No, Pues y si ellos aunque, los... pues, sí, o sea, cada quien puede hacer lo que sea, pero a mí me parece muy interesante, güey, o sea, como si ellos mismos lo entienden, ¿no? Pero creo que ahí hablamos de otro tipo de fandom, ¿no? El metalero y también ya hemos hablado en el punk, ¿no? Como este sectarismo de, no, o sea, no debe ser así, tiene que ser como yo entiendo que son las cosas. como Y poser, hasta ¿no? dentro del K-pop también es así, ¿Ah, sí? en especial con estas nuevas generaciones de grupos, porque ellos ya tienen como un estilo más estadounidense y los fans del K-pop que sí ya iniciaron con los grupos de la segunda generación, cuando nacieron estos últimos grupos decían, es que eso ya no es K-pop y pues hay que sabotearlos ya, o sea, las nuevas niñitas que siguen a BTS son unas posers y no saben nada. Entonces también Sí, hay de pues eso. eso es algo generacional, ¿no? Y se da en todos lados, yo creo, ¿no? Incluso, a lo Sí. mejor esta misma discusión existe en el reggaetón, ¿no? No, es el reggaetón viejito, ese sí era reggaetón, ¿no? O sea, Claro. ya lo de Sí. ahorita, Fíjate que yo esa noticia de Metallica sí la escuché y no he escuchado ninguna, pero sí voy a escuchar ese disco, güey. O sea, de huevos, ese disco sí lo voy a escuchar y lo voy a escuchar con un chingo de ganas, güey. nomás Pero por es que yo siento, chingar. yo siento que además la banda hace críticas que ni siquiera corresponden. Yo, por ejemplo, te puedo decir, a mí sí me gustaba el sinfónico que hizo Metallica, porque yo justo, pues yo estaba en sexto de primaria, creo, cuando salió. Yo, o sea, si sacaba muy buenas calificaciones, me compraban un disco por bimestre, me acuerdo, ¿no? Entonces era así como, no, pues a huevo, quiero elegí el sinfónico de Metallica. Me parece un gran disco, entonces banda que de mi edad diga como, no mames, todo lo que hizo Metallica desde tal punto es una mierda, es como, güey, pero ¿cuántos años tienes? O sea, por qué ese nivel, ¿no? De aferrarte a algo que ni siquiera viviste? Entonces, pues eso es interesante. Sí. Yo tengo, Realmente, ajá, fíjate, yo tengo una amiga que critica mucho la de Time Bomb de Gran Silencio, güey. Y yo sí la paré en seco. ¿Ves que le hizo a Rancid que le hicieron el disco de es un gran covers? cover ese, ajá, Y yo sí le dije, a ver, pero ¿por qué no? No, pues es que párate el Gran ahí. Silencio, no sé qué. Le dije, no, güey, a ver, aguanta. El Gran Silencio es una gran banda mexicana, güey. Y que esté haciendo un cover de Rancid y que Rancid los haya escogido, güey, significa algo, güey. O sea, no, güey. Sí, No, sí te no es pone a cualquier pensar. pendejada, güey.
porque en ese disco también está Inspector y así. Yo creo que todo fan del punk, así como con los que nosotros tocábamos, que todos eran fans de Rancid, pues jamás hubieran escuchado Inspector o El Gran Silencio y demás, ¿no? Entonces, No, sí, porque acuérdate sí, que ese pedo era como para nacos, ¿no, güey? O sea, escuchar así es, el Inspector o el Gran Silencio, no, mames. O sea, así yo soy es. O el punk, oso de yo no soy Gavilán. naco. Ajá, exacto. Sí, Sí, sí. sí, bueno, y quería dar, eso sí, otra noticia que ahora ya al principio no hemos hablado de temas de actualidad, pero que falleció Antonio Helguera, es un caricaturista de la jornada. Yo cuando vi la noticia sí me sorprendió justo porque yo tenía la impresión de que era alguien muy joven, ¿no? Entonces ya fui a ver la foto incluso para corroborar, porque pues, a ellos uno lo suele conocer por su trabajo, no tanto por sus caras. Últimamente sí ha sido un personaje muy mediático, había sido, perdón, un personaje muy mediático, entonces pues sí me sacó de pedo. Yo sí puedo decir que desde morro pues yo pues veía sus caricaturas en el periódico. Mi jefe como que me decía, lee lo que te interese, pues la neta no me interesaba nada salvo las caricaturas, ¿no? En ese momento. Entonces, pues sí lo lamento y lo quería comentar, ¿no? Nada más ese era el tema aquí. Yo no leí la noticia, vi el encabezado de que había muerto. ¿De qué murió, mano? Un infarto al corazón, repentino. Uh-huh. Sí, que le puede dar a cualquiera, a nosotros en este momento. Pues sí, con el estrés actual, sí, güey. Yo creo que a cualquiera de nosotros. El estrés y el estilo de vida, sí. Pero Ojalá. bueno, ojalá, dice. Pero bueno, no sé si quieran pasar a las recomendaciones. Sí, mano. Sí. ¿Qué les parece si el día de hoy comenzamos con Juanita y después con Carla? Va. Bueno, creo que una canción que nunca voy a dejar de recomendar es la de Antes de Morirme, de Zetangana y Rosalía. Es mi canción Bueno, favorita. Espero la Sí, muy buena. escuchen. Y ahorita, pues, obviamente dentro de lo de el K-pop, pues sería la de Fake Love de BTS y Good Day de 21 Pilots. Va. Carlita, Bueno, yo les voy a hacer mi recomendación de K-pop, que sería Shiny, con su canción Romantic, y una de K-hip hop, que sería Simon Dominic de Simon Dominic. va. Axel, voy, mano. Estoy tomando nota porque yo te las mando a ti. Bueno, fíjense que estaba buscando porque le estaba platicando a alguien recientemente de un corto en el que había salido cuando estaba en la universidad. Entonces, hice toda una investigación en mi Facebook anterior, ¿no? Entré y entonces sabía a quién se lo había compartido y me di cuenta que le compartía mucha música. Y entonces de ahí recuperé una gran rola que acabo de bajar en Spotify, que se llama Turn Your Back de Billy Talent, que es una banda de Toronto y es una colaboración con Anti-Flag, ¿no? Entonces esa es mi primera recomendación. Yo creo que al menos a mí es de esas rolas que sí puedo escuchar actualmente y decir, ay, a huevo, esto es lo que me gustaba y me gusta todavía actualmente y hasta te invita a mover el cuerpo y demás. Entonces esa. La otra es porque otra noticia de la que quería platicar, pero esta sí está vinculada a mi recomendación musical, es que Mark Hoppus, que es el bajista de Blink-182, en la semana, no recuerdo si fue el viernes o fue el sábado, la semana pasada, el jueves, mano. ok, el jueves, anunció que tenía cáncer, ¿no? Y entonces, pues incluso con el humor que le caracteriza, después de anunciar, sube una foto de él, pues como en un consultorio y dice, sí, me da un tratamiento contra el cáncer, por favor, ¿no? Entonces, pues nada, muy lamentable. Está cabrón, ¿no? Como irse llenando de estas noticias, justo con esta vida que tenemos semi-virtual, ¿no? Pues te llenas de estas noticias y al final pues sí tienen como un impacto en cómo te vas sintiendo. Y bueno, de Blink-182 recomiendo Here's Your Letter, que es del Disco rosa. homónimo. Uh-huh. Ajá, del disco rosa del homónimo. Y pues nada, es una gran rola, ese güey canta ahí, pues nada más por eso pensé en eso. Víctor, Bueno, pues de entrada me mandaron
Les digo que ya van 3 semanas seguidas que hago tarea, ¿no? Pero está chido, ¿no? Porque me está refrescando, ¿no? Cosas que, la neta, por mi cuenta me hubiera puesto a investigar, ¿no? Entre ellos esta cuestión de ya un poquito más adentro el K-pop. Mi recomendación es una canción que se llama La música esconde, que es de un MC chileno, el MC Erco, y precisamente toca el tema de las industrias de la música, ¿no? Que la música nunca es solo música, ¿no? Que siempre tiene algo detrás que puede ayudar a detonar ideas bien brillantes o puede ayudar pues, a mantener el orden de las cosas, ¿no? Pero yo creo que se le escapa algo ahí al MC Erco, ¿no? Y es que la música puede ser resignificada, ¿no? Como ha sucedido con el reggaetón, como ha sucedido con el K-pop. Entonces sí, la música o libera o somete, pero también la música se puede resignificar, ¿no? Entonces la canción se llama La música esconde. Va. Bien. Andy. Yo, es una canción, yo la única que he escuchado de K-pop en mi vida y se me hizo muy buena, también es de BTS, se llama Silver Spoon. Me sorprendió bastante la letra, o sea, obviamente la encontré traducida, bueno, está en inglés creo, pero ya la encontré, no, creo que sí está en coreano, fíjate, sí está en coreano, pero me llamó la atención algunas frases que dice, dejen de hablar de que debo esforzarme más, este cliché ya me está hartando. Para nosotros no hubo esperanza ni siquiera desde el inicio, ¿no? Entonces, digo, es una crítica a su sociedad, de lo que queríamos hablar un poquito, o hablamos ahorita en el podcast, de pues, las juventudes, ¿no? De que realmente ellos sienten que no hay esperanza para ellos, ¿no? O sea, no hay para dónde hacerse. Entonces, esta canción se me hace muy interesante, ¿no? Digo, hablando de que pues esos güeyes no están, pues, por decirlo así, fabricados para pensar así, pues es muy cagado que hayan hecho esta rola, ¿no? O sea, está interesante, se las mando para que la vean. Va. Bueno, yo traigo 3. Una de ellas es de Girls' Generation, que es la de G. Estas morras pues, es una banda de K-pop de chicas. Prácticamente, pues su tema principal pues es como la moda, ¿no? Así es como las fabrican y así es como se deben de ver. Pero la canción es demasiado, demasiado, demasiado pegajosa. Otra de ellas es de Hatsune Miku, que es esta morra, pues, bueno, este personaje prácticamente creado, ¿no? Como los gorilas. Es un personaje tridimensional. Sus conciertos igual son tridimensionales. Ponen a una monita a bailar en, en medio así. No sé cómo lo logran, güey. De luces. Es a través de luces. La morra baila y ponen de fondo música en vivo de ella. Hatsune Miku tiene muchísimos fans por ahí. Y la canción se llama World is Mine. Y por último, Red Velvet, que creo que es una banda nueva de K-pop. No tiene tanto, según yo. Tiene que tener más o menos lo mismo que BTS, aprox. Salieron casi igual. Y se llama Rookie. Okay. También muy pegajosa. Por las reacciones que veo de Carla y Juanita, le sabes al tema. Sí, ahí lo he explorado ya. El Beto así, pues ay, humildemente, ¿verdad? No, yo estoy No va a cover ahí en su cuarto, ¿no? por encima, güey, pero hay gente que sí está muy clavada. Por encimita. Y pues nada, no sé si quieran mencionar algo antes de terminar el programa. Lo que quieran, alguna crítica constructiva, lo que sea. Algún tema, ¿no? Bueno. No. Pues nada, muchas gracias por haber venido, Carla, muchas gracias, Juanita, por haber estado aquí, Víctor, Andy, Axel, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias En por serio, se les coordinar todo agradece esto, mucho. Beto. Gracias por brindarnos su tiempo. Y pues nada, banda, muchas gracias por ver el video. Espero les haya gustado.
Recuerden, Streets of México, los retratos de Titi, Maca Studio y Psycho HB, mi canal de videojuegos. Nos vemos la siguiente semana con otro tema demasiado interesante. Pues muchas gracias, banda, por estar aquí. Muchas gracias, banda, por vernos. Nos vemos la siguiente semana. Despídanse, banda. Como la Carlos, Cámara. chido. Ultraviolencia, amigos. Pásenla chido. Bye. Bye.